Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente de Artevisión. Un placer estar con ustedes en esta charla tan especial con José Manuel Pons Peón, con su gran obra, Yo andaré la tierra, que francamente nos regalás otra vez, como siempre nos tenés acostumbrados. José Manuel, buenas noches o buenas tardes para vos en este caso, ya entrando a la noche obviamente. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien, gracias, Sil. Quiero agradecerte la amabilidad que tienes, como siempre, en recibirme en Artevisión. Saludo también a los amigos que siguen el programa, que siguen el magnífico espacio de Artevisión y, naturalmente, a todos también los seguidores y telespectadores de contenidos Rompiendo Esquemas. Desde España, un saludo muy, muy afectuoso. Muchas gracias, sí, a todos, en verdad. José Manuel, estábamos muy a la expectativa de esta nueva obra que sacaste, lo cual tengo entendido desde que tuviste esta idea en tu cabeza, que era una de las obras más emocionantes para vos y que tenías gestando ahí una idea increíble, la cual me consta porque lo he podido leer. Pero me gustaría empezar por algo que al menos para mí es primordial, y ustedes saben que yo trato de hurgar un poquitito acerca de la persona que está detrás de todos esos escritos o esas novelas. Y me quiero detener acá en la dedicatoria. Me gustaría que acotadamente me puedas decir qué significan para vos Josefina y Manuel, tus abuelos, para que vos les dediques esta gran e increíble novela. Bueno, es una presentación muy generosa, como siempre, Sil. Mis abuelos son seguramente un referente en mi vida. Ellos no solamente llevaron a cabo en mí la tutela que siempre un niño debería tener en un adulto, sino que no estando ya presentes, fallecieron hace muchos años, siguen siendo para mí un elemento referencial en mi vida. Y me veo en ellos como, digamos, el camino que me dejaron expedito para poder seguir. También como un ejemplo de vida y en muchos sentidos fueron las personas que me abrieron puertas, especialmente mi abuelo Manuel, de un modo además muy sutil pero constante y yo creo que muy respetuoso con una persona que está en su edad de crecimiento, ¿no? Por ese motivo, además, he querido recuperar una historia que cuento en Yo andaré en la tierra. Generalmente los escritores tienen historias constantemente dando vueltas en su cabeza que se materializan en un momento determinado o que podrían no hacerlo, pero desde luego son hilos de los que tirar para llegar a ofrecer el desarrollo de algo que consideran adecuado para el lector. Que no le falte al respeto, que le permita pasar unas horas agradables de un entretenimiento que sea nutritivo y que sea retributivo, y especialmente algo que le permita al escritor poder profundizar en el alma humana. En esta historia mi abuelo está presente en muchos sentidos porque es algo que le ocurrió a él y a otras tantas personas que participaron en una epopeya que fue la de los soldados que partieron a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial por parte de España a luchar contra el comunismo. Este es uno de los hilos conductores de Yo andaré la tierra, al margen de otras tres, podríamos decir, otras tres historias más que se entrecruzan y que forman la amalgama del libro. Y mi abuelo está, efectivamente, yo creo que en 2/3 del libro muy presente porque lo que viven sus personajes fue algo que él experimentó durante su
primera edad adulta, podríamos decir, cuando participó en esa unidad que fue a Rusia y estuvo combatiendo ahí hasta que, herido, tuvo que volver a España. Perfecto, Manuel. Yo pienso que había que nombrarlo porque sé que, primero que nada, porque es el inicio. Cuando vos abrís esa tapa del libro, esa tapa increíble del libro, donde te vas a encontrar con un sinfín de emociones, de sentimientos, de impotencia, de, de congoja, inclusive también de resiliencia. Vos siempre trabajás mucho la resiliencia en cada una de tus obras, ¿no? Todos tus personajes tienen esa fortaleza para volver a empezar una y otra vez, más allá que se les venga el mundo abajo. Así que me parecía que era innecesario y fundamental el nombrarlos y el tenerlos presentes, porque durante el transcurso de toda la novela se siente el espíritu de fundamentalmente de tu abuelo, ¿no? Así que nada, un verdadero orgullo tenerlo a él también con nosotros. Yo voy a leer, si me permitís, algo que obviamente en tu página de Pons Peón escribiste, y dice lo siguiente: yo andaré la tierra, es una vibrante odisea emocional sobre los hilos invisibles que nos unen a nuestros antepasados. Una novela sobre la venganza, el perdón y esa última batalla desesperada por rescatar la verdad antes de que el olvido se lo lleve todo. Cuando vos te referís a esto, no voy a seguir un cronograma, o sea, no va a ser todo cronológico, ¿eh? También el libro, más allá de mostrar lo que fue la historia basado en hechos reales e investigados por vos, que ya vamos a tocar ese punto, no me lo toques ahora, por favor. También tocas un punto fundamental como es el Alzheimer, que justamente sufre Josefa, ¿no? ¿Cómo pudiste entrelazar esto? A ver, porque realmente yo a veces por momentos cuando leí la novela sentía que estaba leyendo no solamente una novela completísima, porque tocaba todos los puntos necesarios vistos y por haber, por momentos me parecía que estabas tocando dos puntos por separado, ¿no? Una visión amplísima de lo que es, siempre vos jugás mucho con el pasado, con el presente, ¿no? Y estás ahí, tenés una agilidad tremenda sobre este aspecto de ir al pasado, de volver al presente, y nos llevás y nos traes de los pelos como querés. Nos encontramos en un año, de golpe nos encontramos en el hoy. ¿Cómo surgió y cómo trabajaste el tema del Alzheimer y Josefa en la novela? Bueno, Josefa es una de las protagonistas de la novela y es una persona, tampoco es cuestión de destripar la obra, ¿no? Pero es una persona de la que se puede decir que está en su momento postrero y está padeciendo una demencia, un Alzheimer, en este caso un Alzheimer diagnosticado, y el lector comprobará durante su lectura que hay un momento en el que se explica de una forma más pormenorizada en qué consiste. A mí me interesaba plantear el momento de la pérdida de la personalidad. Yo no creo que el ser humano esté hecho para vivir tantos años como aquellos en los que inevitablemente vamos perdiendo fortaleza mental y en un momento determinado podríamos incluso llegar a desarrollar alguna demencia, en este caso un Alzheimer. Sí. Sin embargo, es también algo distintivo de nuestros tiempos el hecho de que la mejora de la sanidad, de la alimentación, haber tenido la posibilidad de desarrollar trabajos que quizá no fueran
tan agresivos y desde luego también la eliminación en términos generales de las guerras ha hecho que la esperanza de vida, especialmente en Occidente, se haya alargado mucho. Sí. Y esto desemboca en la situación en la que una persona podría empezar a perder lo más elemental que la define como un ser humano, que le da identidad. Y esa es la memoria. De modo que a mí me interesaba desde el presente narrar una historia en la que se percibiera cómo se entreteje no solamente la vida de la persona que está enferma, sino tocando el momento de su juventud. Y aquí en la novela utilizo un recurso, no solamente por el hecho de los momentos de fugacidad y de lucidez que pueda tener todavía en el estadio en el que se encuentra ella, la perspectiva de un pasado visto desde el punto de vista de una persona que padece un Alzheimer, sino también otro recurso que utilizo para regresar a un momento en el que la vida de Josefa fue determinante para los personajes que se van viendo durante la novela. Y eso me interesaba mucho porque siempre me ha preocupado la pérdida de individualidad, la pérdida de la identidad, de aquello que nos hace humanos, de aquello que construimos con nuestro esfuerzo, con nuestras lecturas, con nuestra experiencia, con nuestros abuelos, que en un momento determinado durante nuestra vida ejercieron el papel de tutores de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Todo aquello que nos configura como personas. Eso me interesó mucho y por eso planteé el tema de un personaje con Alzheimer. Y naturalmente a la hora de poder desarrollarlo y de poder vestir con detalle preciso cómo iba a comportarse y cómo debería desarrollar el espacio de la actualidad en el que se mueve, pues he tenido evidentemente que consultar con médicos y con especialistas que me han ilustrado. Proporcionado, obviamente, proporcionado sí. Información. Sí, de hecho, bueno, cuando uno escribe una historia de este calibre y hablando de puntos muy específicos, evidentemente no puede hacerlo de una forma osada y arriesgada y querer al mismo tiempo no faltarle al respeto al lector, de modo que tiene que consultar bien manuales o bien tiene que hablar con personal especializado en lo que sea, ¿no? En este caso, para el caso de Josefa, pues he tenido que consultarlo evidentemente con médicos, ¿no? De forma que la descripción del Alzheimer que ella padece en el momento en el que lo padece y también las posibilidades de lucidez que ella ofrece al lector sean verosímiles. Perfecto. Queda más que claro, porque realmente cuando recuerda, ¿no?, la novela, son dos puntos tan fuertes los que tocas, como es, ¿no?, la vivencia de todo lo histórico que llega al presente y lo que pasa a Josefa con todo esto, que realmente es imposible no tocar estas dos cosas. Sabemos que sos un escritor sumamente cuidadoso y detallista al iniciar una novela, o sea, puntilloso, ¿no? Vas al máximo, te exprimís al máximo. Como también sabemos que tenés esa virtud de jugar con lo real y lo ficticio que está en tu mente, y cómo haces entrar lo real al escenario de tu mente. Pero con respecto a esto quiero quedarme en un detalle que no es menor y que es muy característico de vos, que justamente todo lo que vos haces, y más cuando son estas novelas tan particulares y tan llenas de una profundidad en emociones, pero muy intensa, recurrís siempre
obviamente una investigación profundísima, donde presentás inclusive hasta documentación, ¿no es cierto? Real, lo hemos visto en los posteos que haces y que nosotros devoramos, ¿no? Ahora, acá vienen dos preguntas acerca de esto. Y es importante remarcar que vos no es que haces una simple novela ficticia, sino que tu novela, la que vos gestaste, está basada primordialmente en investigación profunda, responsable y respetuosa de los hechos. Entonces, acá mi primer pregunta es: ¿cuánto tiempo te lleva a vos desde que iniciás esta investigación y recurrís a esos medios, y de qué manera lo haces, y hasta que te lo proporcionan, que también hay un tiempo, ¿no es cierto?, que llegue y que te den la respuesta? Y en ese proceso, ¿qué tiempo puede llegar a poder llegar a proporcionarle a tu obra? ¿Y con qué Esto ansia, depende, ¿no? esto depende de la historia que uno escriba, ¿no? Cada libro es diferente y cada historia requiere de una investigación distinta. En este caso, para Yo andar en la Tierra, puedo haber estado investigando durante aproximadamente un año, y la labor de escritura y de procesamiento de esa investigación ha podido durar otro año más. Pero como digo, depende de la historia. Y en este caso, además, yo soy de la creencia de que el órgano fundamental de un escritor, en contra de lo que cualquiera podría pensar, no es el cerebro, sino el culo. Uno tiene que estar sentado mucho rato, investigando, leyendo, y luego, naturalmente, trabajando, corrigiendo, volviendo a redactar, volviendo a corregir. Y bueno, las investigaciones, la profundización en los temas, tienen que ir siempre orientadas a darle verosimilitud a la historia, a que no falte un solo detalle, a que se ajuste todo al propósito y, naturalmente, a que sea fiel a los hechos en los que uno encaja la historia. Y para eso, como decía anteriormente, uno debe recurrir a fuentes, debe poder humildemente acercarse a aquellos que saben, a aquellos que conocen, a los archivos, a las bibliotecas, a las lecturas. Es una fase que me parece incluso más interesante que la de la escritura misma. Escribir, al final, no deja de ser un elemento de la obra técnico. Al final, un libro no deja de ser una maquinaria que debe tener una serie de procesos técnicos y de resolución de problemas que debe enfrentar el escritor todos los días. Por eso decía que el órgano principal de un escritor son sus posaderas. Pero la investigación es la que proporciona al escritor, en su afán por conocer y por vestir y darle entereza a una historia, los elementos que también lo nutren a él. Y en este caso, la elección de una buena historia y el desarrollo proporciona oportunidades que yo creo que son altamente retributivas para el mismo escritor, porque te da atisbos y vislumbres de hechos, de sucesos, de muchas veces historias que han sido soterradas debajo de otras, bien por el paso del tiempo, bien por elementos circunstanciales y coyunturales políticos o por ideología, incluso en este caso, ¿no? Como ha sido todo el acceso a la documentación que me ha llevado a poder describir el paso de los protagonistas principales por la División Azul. No tanto como
otra de las historias que se entrelazan en Yo andaré en la tierra, que fue la revolución del año 34 en la cuenca minera de Asturias y en las zonas de Palencia, en donde hubo levantamiento, que en realidad fue un golpe de Estado de los comunistas contra la República. De eso hay mucha más documentación accesible, a pesar de que ha sido en muchos casos tergiversada y uno tiene que recurrir a muchas fuentes y trillar Sí. De la paja el grano para poder quedarse con realmente lo suculento y productivo, ¿no? Pues sí, aproximadamente un año para Yo andaré en la tierra de investigación y luego otro año de elaboración de todo lo investigado, sí. Perfecto. Es un tema que, como en una ocasión hablaba con vos, ¿no? Acá tenés que ser profeta en tu tierra, indiscutiblemente. Si bien tiene que ser leída por muchísimos países, yo creo que no hay español que no le interesara leerlo, ¿no? Porque justamente abarca mucho de la historia de ustedes, ¿no? Y una historia en un... Y corregime, por favor, si estoy equivocado o no, que no era del todo iluminada esa época, ¿no? Y sin embargo, este rayito de luz había aparecido, ¿no es cierto? Corregime si estoy en lo correcto o no. Eh, Bueno, Ahora, con respecto, sí, perdón, te dije que me corrijas si me estaba por corregir a lo mejor. Entonces... como siempre, las guerras producen un vencedor, que es el que reescribe la historia. Entonces, en España hemos tenido guerra civil, pero anteriormente los años de la República no fueron precisamente tranquilos. De modo que al finalizar la guerra civil, el vencedor reescribe la historia, o por lo menos da su versión de la historia. Y es cuando fallece Franco, en el año 75, cuando hay un intento por reconciliar las partes. Y en los últimos años en España se ha dado un proceso muy interesante, pero también muy caínita con respecto a su propia historia, que es la reescritura, en cierta forma culpable, de aquello que en su momento se reelaboró. De modo que aquí, habiendo fundamentalmente, y en los últimos años en España, desgraciadamente, se ha reeditado El fantasma de la guerra civil, y hay una polarización extrema de, vamos a decir, bandos o de posturas políticas que parece irreconciliable, pero que lo que hace es alejar la política del individuo, de la sociedad, porque son incapaces los políticos de llegar a acuerdos en beneficio de las personas a las que sirven. De modo que, escogiendo personajes de cada bando, podríamos decir, personajes que provienen de ese golpe de Estado del año 34 y personajes que son una extracción de los primeros tiempos de la Falange en España, pareciendo además personajes tan antagonistas, he querido reflejar cómo en realidad ninguno era ni bueno ni malo, sino que cada uno tenía una postura, y de hecho los primeros falangistas, los falangistas de primera época, los camisas viejas, en nada se distinguían de los revolucionarios del año 36 o del año 34. En nada se distinguían. Básicamente las convicciones que tenían con respecto a la sociedad eran prácticamente idénticas. Es ya en un periodo posterior cuando se refina un poco la postura de cada cual y evidentemente aparecen bandos antagónicos, ¿no? Sí, esto es así, Es muy como tú bueno que dices. expliques todo esto, que vos fundamentalmente des esta explicación o des esta exposición. Y es muy arduo realmente, muy largo, ¿no? Y poder hablar de todo esto y no llegaríamos a abasto. Pero tengo una pregunta que quiero que me respondas, José Manuel.
Eh, ¿Tienes algo? A ver, voy a ser un poco sutil. ¿Tenés alguna expectativa de cómo será la repercusión en la sociedad española con respecto a este tema de Yo andaré la tierra? ¿Vos Bueno, Yo andaré la tierra pensás, describe, cómo pensás que, más allá de que algo me respondiste en lo anterior, ¿no? Que hay esos soles y sombras, algo me dijiste, pero ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo puede tomarlo esto? Porque realmente son temas que nada, increíble lo que vos estás mostrando, ¿no? En la novela, obviamente, ¿no? ¿Tenés alguna expectativa acerca de eso? ¿De cómo lo tomarán? ¿Alguna bueno, crítica? Yo andaré la tierra, amiga Sil, Yo andaré la tierra describe una realidad que es la que acabo de comentar. En España, desgraciadamente, en los últimos años se ha resucitado algo que se pensaba pasado o perteneciente a otra época. Pero España ha sido siempre muy caínita de sí misma. Ha reescrito, reelaborado, ha hecho potajes con su historia y ha vivido generalmente muy acomplejada con respecto a su propia historia, y pasamos ahora mismo un momento de gran complejo por lo que respecta a grandes partes de la historia española, de la que uno no debe avergonzarse, sino sencillamente celebrar aquello bueno que fuimos y estudiar de forma detenida los errores y lo malo que hubo también durante nuestros años de constitución como nación y como conjunto de voluntades unidas en un mismo propósito. La novela, mi obra, Yo andaré a la tierra, no aspira a cambiar absolutamente nada. Yo creo que la tarea de un escritor es poder profundizar en el alma humana. Puede hacerlo de muchas formas y, como decía anteriormente, resolviendo muchos problemas técnicos a la hora de escribir. Pero desde luego no tengo ninguna expectativa con respecto a que la novela cambie, ni impacte, ni tenga influencia en absolutamente nada con respecto a nuestra sociedad. Eso sería muy presuntuoso por mi parte. Pero sí que es cierto que el esfuerzo que hace un escritor tiene que ir orientado en profundizar, investigar, en revelar aspectos íntimos del alma humana y en poder hablar acerca de aquello que nos hace profundamente humanos, de lo bueno, de lo malo, de lo que nos eleva, de lo que nos envilece, de todo eso. Siendo además el ser humano una criatura absolutamente poliédrica. Por fuerza, es así, porque está tocado por una luz divina. Y con la libertad que tenemos de elección, en todo momento podemos elegir aquello bueno o malo que queremos hacer, y siempre nuestra conciencia acude en nuestra ayuda. Por nuestras debilidades, algunas veces obramos bien, otras mal, de modo que todo eso se ve reflejado en personalidades, como digo, multifacéticas. Y eso es a lo que he aspirado con respecto a Yo andaré en la tierra. Poder ofrecer al lector sencillamente una obra que está inclusa en unos años muy difíciles, desde el año 34 hasta aproximadamente el año 42, vista desde la actualidad, sin juicio desde la actualidad, desde luego. Y para esto he tenido que utilizar un recurso. No voy a, desde luego, desvelar nada de la novela, pero sí puedo decir que se trata de una trama de investigación hecha a partir del trabajo de la pericia, de la voluntad y, desde luego, del denuedo de una persona que trabaja en archivos, un archivero, alguien en principio frío con respecto a lo que trata, y esta posibilidad de investigar de una forma profesional y fría a mí me permite poder hablar del pasado sin juzgarlo, sino sencillamente revelando aspectos buenos, positivos, negativos. Tú decías, efectivamente, y esto es algo que es que forma parte de Yo andaré a la tierra, que se trata de una historia de venganza.
pero también de redención, Sí. una historia de memoria, de preservación de la memoria y además Comprensión, ¿no? de comprensión y también de compasión. Seguro. Porque uno tiene forzosamente que sentirse un poco, vamos a decir, comprensivo, pero al mismo tiempo empáticamente próximo a los personajes, tanto a los de un bando como a los del otro, Seguro. porque todos pasan por grandes penurias y en todos ellos viene marcado el estigma de un momento profundamente doloroso para España. No, no, seguro. Y aparte, con muchos secretos dentro de cada uno, Ujú, ¿no? ujú. Y esto que Así es. uno dice, claro, muchos secretos, donde el andar en la tierra de cada uno no fue absolutamente nada fácil, José Manuel, Ujú, ¿no? Tanto ujú. de uno o del otro lado, ¿no? Con sus ideas, con sus convicciones, con sus amores, con sus pérdidas, con sus reencuentros, porque hay de todo en Yo andar en la tierra, Y no te olvides de una cosa, con su memoria, porque, su memoria. fíjate, nosotros hemos recorrido, vamos a decir, bueno, nos queda por recorrer menos de lo que ya hemos recorrido. Esa es la realidad. Y yo me doy cuenta de que con el paso de los años, cuando uno abandona su juventud y se adentra en el camino de la vida en el que te das cuenta de que en cualquier momento puedes estar en la tesitura en la que se encuentra Josefa o sencillamente que, como acabo de decir, eh, a lo mejor nos bajamos dentro de 2 o de 3 paradas, uno se da cuenta en ese momento de que lo que antes aparecía como una certeza con respecto a la vida, con relación a los demás, a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, cada vez adquiere unos tonos más grisáceos y quizá la certidumbre desaparece a medida que pasan los años. Uno tiene más dudas que tenía antes. De modo que la memoria también es un elemento con el que uno se reencuentra en Yo andaré a la tierra, la memoria como elemento de construcción individual, como decía al principio, pero también puede ser, según como uno procese su vida, también un aspecto muy lacerante, cuando no adquiere el perdón, pero no el perdón que le dan los demás, sino el perdón de uno mismo. Es decir, cuando el remordimiento pesa y uno no es capaz de avanzar. Y Yo andaré a la tierra también es una obra de redención, en cierto sentido, porque los personajes tienen que poder procesar convenientemente no solamente sus éxitos, sino fundamentalmente en Yo andaré a la tierra sus enormes fracasos y los momentos en que no fueron del todo las mejores personas para los demás, ¿no? Y eso yo creo que es algo que en la vida también es algo que uno debe enfrentar. Y lo considero muy humano y pienso que Yo andaré a la tierra también ofrece esa perspectiva. No, no, totalmente. Yo realmente, todos saben, José Manuel, que soy una leal lectora tuya, como somos muchos de nosotros, donde cada obra que sacás uno los devora, ¿no? Tenés una escritura a veces lenta o más lenta, otra a veces más rápida. Tenés la posibilidad de poder tener el manejo del tiempo del lector como se te antoje. Los tenés en tus manos prácticamente. Gracias. Y eso es, yo soy de lectura más bien rápida, yo lo he conversado con vos, y sin embargo cuando yo me topo con estas obras así como Yo andaré la tierra, donde a lo mejor tengo que retroceder unos pasos hacia atrás para poder volver al presente, porque
tanta la información que das que no te querés perder absolutamente nada, porque gracias a esa información uno después empieza a entender o comprende al finalizar todo lo sucedido en emociones y en el andar de cada uno de esos personajes por la Tierra. Ni más ni menos. O sea, es imposible poder comprender las cosas si no las tomás como escritor. Es increíble. Y creo que para terminar, así nuestros lectores pueden salir corriendo a buscarlo, porque me parece que no hay una persona en España que realmente sea amante, obviamente, de esta lectura, ¿no? No siempre tiene por qué gustar, y en eso estamos expuestos también nosotros cuando escribimos algo. No puede faltar de leerlo. Yo particularmente recuerdo la gran emoción que vos tenías cuando gestabas esta idea en tu cabeza y el gran orgullo que sentías. Indiscutiblemente, para volver a un inicio de cómo comenzamos la charla, era porque también había mucha enseñanza y mucho orgullo de cómo se había manejado también tus antepasados, ¿no? Entonces, yo por mi parte quiero agradecerte francamente que me has hecho pasar unas horas increíbles. He llorado bastante, no te voy a decir, porque hay momentos muy duros como también nos tenés acostumbrados vos, que nos das esos puñetazos que nos dejas así, y tenemos que seguir avanzando en la lectura. Pero también es la vida, y también es la realidad, y también es lo que pasó y lo que pasa hoy en día en algunas de esas adversidades. Así que, José Manuel, gracias. Obviamente que los lectores van a saber dónde encontrar el libro en los Graf, y desde ya, orgullosa, una admiración plena para vos. Esperamos más, que seguramente vamos a tener. Y nada, gente, Yo andaré la tierra ya está, lo tienen en sus manos, vayan a buscarlo. Yo creo que es para tenerlo en la biblioteca y leerlo las veces que haga falta y retomarlo. Dejar descansar, aplanar la cabeza, pensar un poquitito de lo que es el yo, volver a agarrar el libro y seguir con él. Porque no hay nada en Yo andaré la tierra que se pueda perder. Muchísimas gracias, José Manuel. Si querés despedirte, después me despido yo de la audiencia. Nada, orgullosa es poco. Bueno, sí, naturalmente. Honor que me has hecho tenerme en Artevisión. Desde luego que sí. Para mí es un placer venir a Contenido Rompiendo Esquemas. Ya sabes que me siento como en mi casa. De hecho, me has hecho partícipe de tu casa. Sos el padrino, sos el padrino. Ciertamente es así. Sos el padrino. Así que, bueno, no me queda otra que desear a los lectores que pasen un buen rato leyendo Yo andaré la tierra. Seguro que algo pueden extraer bueno de la experiencia, que nos lo hagan saber, naturalmente, que se afilien, que se inscriban, que se suscriban a Artevisión y a Contenido Rompiendo Esquemas, y que nos encontraremos en el camino. Por supuesto. No lo iba a mostrar porque, nada, tenía miedo que no se viera bien, pero sí lo voy a mostrar. Yo acá lo tengo, señores, para que vean que está leído. Y nada, una emoción tremenda poder tenerlo en mis manos. José Manuel, te mando un beso gigante. Gente de Artevisión, realmente para mí este es es un programa muy especial, muy anhelado, muy esperado. Cuando uno toca una obra de esta índole, realmente el orgullo
es gigante. La curiosidad tiene que picar en uno de qué se trata esto, ¿no? Y yo creo que a mucha gente le vendría muy bien empezar a abrir sus cabecitas y sus almas para tener comprensión conjuntamente con compasión, como dice ni más ni menos José Manuel Ponce de León. Un beso gigante a todos, nos estamos viendo en la próxima. José Manuel, muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, gente. Gracias.